bautizado en el nombre de Jesús y fueron perdonados todos mis pecados. Cuando yo era un niño, solo mi cabeza me la habían mojado, cuando no sabía que era bueno y que era malo. ¿Qué tal? El Señor Jesús les bendiga a todos los que me escuchan a través de este medio. Es un gusto poder llegar a ustedes a través de este video. Y bien, como lo decía este corto preámbulo, quiero tratar con ustedes en esta hora una corta reflexión acerca de un tema muy importante, como lo es el bautismo. Bueno, para realizar cualquier estudio o cualquier doctrina o cualquier enseñanza espiritual, es necesario que estemos fundamentados en el libro sagrado, en la palabra de Dios, que es la Biblia. Por eso quiero que vayamos a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 4 y el verso 5, que dice: un Señor, una fe, un bautismo. Bueno, está diciendo acá el apóstol que solamente hay un Señor, que solamente hay una fe y que solamente hay un bautismo. ¿Por qué hago énfasis en esta expresión? Porque hoy en día se han levantado muchas denominaciones, se han levantado muchos movimientos, y a causa de esto cada uno practica un bautismo de acuerdo a su interpretación, de acuerdo a su entender, y muchas personas que escuchan la palabra creen que aquí en este sitio se bautiza así, el bautismo aquí es aquí, así, y el bautismo aquí es de esta manera, y vuelven el bautismo como si fuera el bautismo para una denominación, como si el bautismo fuera para las denominaciones, pero lo que la Biblia nos está registrando es que solamente hay un bautismo, un solo bautismo, y ese bautismo es para salvación, es el bautismo que sirve para perdón de pecados. Por eso un bautismo diferente al que está registrado en la Biblia no le puede servir al ser humano para perdón de sus pecados. Quiero que miremos un versículo también muy interesante que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, el verso 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una expresión dicha directamente por el Señor Jesucristo. ¿Cuándo ocurrió? Después de que el Señor Jesús muere, Él resucita, y al resucitar se aparece a sus discípulos. Cuando Él se le aparece a ellos, es que pronuncia estas palabras, y es lo que conocemos nosotros hoy en día como la Gran Comisión, el mandamiento del Señor hacia los discípulos, hacia los apóstoles, para ir y predicar el Evangelio por todo el mundo a toda criatura. Y dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, este texto tiene un paralelo contado por otro evangelista, la misma ocasión, en la misma situación, por el evangelista Marcos, pero está descrito por él de una manera diferente. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto lo encontramos en San Marcos capítulo 16, el verso 15 y 16. Quiero hacer un paréntesis aquí para decirles lo siguiente. En la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia, los pastores bautizan a las personas que solicitan el bautismo invocando el nombre del Señor Jesucristo, invocando el nombre del Señor Jesús. Bautizan en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué se hace de esta manera? Se hace de esta manera porque los apóstoles así fue que lo llevaron a cabo, así fue que lo practicaron. En la Biblia no vamos a encontrar ningún bautismo que registre la Biblia
en el cual se haya bautizado a alguien en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No lo encontramos. Entonces podría surgir la pregunta, ¿acaso entonces se equivocaron los apóstoles? ¿Estamos equivocados actualmente al administrar un bautismo en el nombre de Jesucristo? O algunos podrían pensar de otra manera. ¿Desobedecieron los apóstoles al mandamiento que les dio el Señor Jesús allá en Mateo 28:19? Es una interesante pregunta para que podamos nosotros ir dilucidando este concepto. Hay algunas personas que simplemente hacen caso omiso a la indicación o al consejo de escudriñar la palabra para poder alcanzar el conocimiento de la verdad y se quedan simplemente con un concepto errado y piensan de la siguiente manera. Dicen, ¿quién es más importante, Jesús o Pedro? Refiriéndose a los bautismos que administró el apóstol Pedro. Y entonces dicen, no, es que si es más importante Jesús, entonces yo más bien prefiero hacer como dijo Jesús, a hacer como dijo Pedro. Pero lo verdaderamente interesante en este caso es que Pedro no le llevó la contraria al Señor Jesús. Por el contrario, lo que hizo el apóstol Pedro fue hacer las cosas como se lo mandó el Señor Jesús. Entonces, hablando también del apóstol Pedro y haciendo referencia a los bautismos que él administró en el nombre del Señor Jesús, nos encontramos una historia muy especial en el libro de los Hechos. Todo el capítulo 10 nos narra esta historia bellísima y nos habla acerca de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión del Imperio Romano y él recibió una visión. Era un hombre piadoso, era un hombre que hacía cosas buenas y recibió una visión. De la misma manera, a muchos kilómetros de distancia, el apóstol Pedro estaba recibiendo también una visión. ¿Qué hace el Señor? El Señor lo que hace es reunirlos a ellos dos, aun cuando Pedro estaba no muy deseoso de ir por allá, pero el Señor los reúne. Y cuando llega Pedro allá donde Cornelio, en donde él estaba reunido él con toda su familia, dispuesto para escuchar la palabra de Dios, dispuesto para escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pedro empieza a predicarles el Evangelio, Pedro empieza a enseñarles todo lo que ocurrió con el Señor Jesús. Ellos entienden el mensaje, ellos entienden lo que sucedió, y estando Pedro predicando este mensaje tan glorioso, entonces el Espíritu Santo se derrama sobre todas ellas personas y empiezan a hablar en nuevas lenguas. Pedro quedó atónito y entonces dijo, bueno, ¿qué impide entonces que estos que ya han recibido el Espíritu Santo sean bautizados? Y dice el capítulo 10, el verso 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Otro personaje interesante que también administró bautismos en el nombre del Señor Jesús fue el apóstol Pablo. Hay una historia también muy bonita en la carta, en el libro de los Hechos, en una visita que hace Pablo a la iglesia en Éfeso. Ya se estaba predicando, se estaba extendiendo la predicación, se estaba extendiendo la iglesia, y ya en Éfeso habían algunos creyentes. Pablo llegó a visitar a aquellas personas, a aquel lugar, y teniendo una conversación con ellos les pregunta, bueno, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? La respuesta de ellos dejó preocupado a Pablo porque le dijeron, ¿Espíritu Santo? ¿Acaso ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo? Entonces Pablo le surge una nueva pregunta, le dice, bueno, entonces, ¿ustedes en qué bautismo fueron bautizados? Ellos le respondieron, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. A lo que el apóstol Pablo les reprochó, porque es un bautismo que, como bien está dicho en la palabra de Dios, es un bautismo de arrepentimiento, pero el bautismo que sirve para el perdón de pecados es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y por eso dice el verso 19, el capítulo 19, el verso 5, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. El mismo Pablo también, más adelante, en el capítulo 22, el verso 16, haciendo referencia a su propio testimonio, nos cuenta cómo Ananías
después de que ocurrió todo lo del caballo y toda la historia que conocemos, Ananías se da cuenta de que Pablo entiende el mensaje, de que entendió que Jesucristo era el Mesías, que él lo que estaba haciendo anteriormente estaba equivocado, y decide entonces Pablo cambiar su vida, cambiar su rumbo. Pero aquí en el capítulo 22, el verso 16, Ananías le dice: ¿qué te detiene? Entonces, pues, levántate, lava tus pecados e invoca el nombre del Señor Jesucristo, invocando su nombre. Es el nombre del Señor Jesucristo el que le fue invocado al apóstol Pablo cuando fue bautizado. Entonces, veamos aquí dos pasajes por los cuales tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo tenían una convicción clara, una convicción contundente de lo que significaba el bautismo en el nombre de Jesús. Resulta que el apóstol Pedro llegó donde el Señor un día y el Señor le preguntó: bueno, Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Él le respondió: bueno, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Moisés, otros dicen que eres un profeta. Y entonces Pedro, el Señor le hace la pregunta a Pedro, le dice: bueno, ¿y tú quién crees que soy yo? Pedro no tiene ninguna duda en responderle, y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido directamente del cielo. La respuesta del Señor fue maravillosa, porque lo único que hace el Señor aquí en esta respuesta es certificarle a Pedro que lo que él había tenido como revelación era absolutamente cierto. Le dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el apóstol Pablo, mírelo también, que cuando él recibe esa visión, cuando él va camino a Damasco y se encuentra con el Señor lo tumba al suelo y lo deja casi prácticamente ciego. Él alza su rostro al cielo y dice: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué es lo que le responde esa voz desde el cielo? Le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces, vemos que ellos tenían conocimiento de causa para administrar el bautismo como lo estaban haciendo, en la manera como lo ejecutaron. Pero quiero que miremos ahora entonces nuevamente el versículo de Mateo, capítulo 28, verso 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, note algo importante acá. El verso nos está diciendo en el nombre, ¿cierto? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que hagamos una interpretación gramatical acá. No vamos a hacer una interpretación teológica de este texto, sino simplemente algo gramatical. La oración nos está diciendo en el nombre del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que este Padre tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de ese Padre? Nos está diciendo en el nombre del Hijo. Quiere decir que este Hijo tiene también un nombre. ¿Cuál es el nombre de ese Hijo? Y quiere decir también, dice, en el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene también un nombre. Eso era lo que tenían claro el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Felipe, todos los que administraron el bautismo, Ananías, y la iglesia del Señor a través de los siglos. Hoy en día es lo que tiene claro la iglesia del nombre del Señor Jesús, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Este es un tema verdaderamente apasionante que nos da para una enseñanza más adelante, hablar acerca del tema del nombre. Por ahora dejémoslo acá. Pedro, Pablo y todos los que bautizaron en el Nuevo Testamento, bautizaron en el nombre de Jesús, porque a ellos les había sido revelado el nombre del Padre, que era Jesús, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, que es el mismo Jesús.
Bien. Vamos a continuar. ¿Por qué es tan importante invocar el nombre de Jesucristo en el bautismo? Resulta que hay un verso muy especial en el libro de los Hechos, el capítulo 4, el verso 12, que nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hasta aquí hemos visto que el bautismo es bautismo para perdón de pecados. Obviamente, si nosotros estamos buscando el perdón de nuestros pecados es porque anhelamos la salvación. Teniendo pecados no vamos a alcanzar ninguna salvación. Para poder ser salvos necesitamos limpiarnos del pecado. ¿Y qué es lo que está diciendo este versículo? Que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo es el nombre que le fue dado al ser humano para que en ese nombre pudiéramos nosotros ser salvos. ¿Y cómo podemos nosotros adquirir ese nombre? Solamente a través del bautismo. Cuando somos bautizados, el pastor que nos ha bautizado invoca el nombre de Jesucristo sobre nuestra vida y automáticamente recibimos ese nombre en nuestra vida. Entonces, por eso es que es tan importante que lo tengamos presente. Y Pablo, en varias oportunidades, afirma este concepto. En algunas de sus cartas, él escribió, por ejemplo, a los Gálatas, en el capítulo 3, el verso 27, hablándoles de un tema distinto, pero hace mención acerca del bautismo. Les dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Él no está diciéndoles a ellos, porque todos los que habéis sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no lo tenía Pablo en su cabeza. Él tenía claro que el bautismo era en Cristo, en Jesucristo. Luego les escribe también a los Romanos, capítulo 6, el verso 3, y les dice, estaba hablando también acerca de que deben de cuidar su cuerpo, de que deben de cuidar su templo, su espíritu, su alma. Y les pregunta, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, Pablo en ningún momento estaba pensando que el bautismo fuera en el nombre del Padre, o del Hijo y del Espíritu Santo. Él había una convicción que tenía clara. El bautismo era en Cristo Jesús. Entonces, estimados amigos, quiero dejar este pensamiento en sus corazones, en sus mentes, para que ustedes allá en sus casas reflexionen acerca de este tema que es tan importante. Es un tema bastante interesante, bastante apasionante y en el cual usted debe centrar una atención especial. ¿Por qué? Porque si usted quiere ser salvo, es necesario que usted entienda que solamente hay un bautismo y que ese bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. Es el único que aparece en la Biblia. Es el nombre que se nos dio para el perdón. Será salvo todo aquel que lo reciba. Es tan poderoso que si hay enfermos, Él nos sirve también de medicina. Es el nombre sobre todo nombre. Ante Él se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Jesucristo